Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. La obediencia, la verdadera comunión con Dios es evidencia de la obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a lo que Él siempre nos dice. Es algo, a la vez lo puedes ver tan simple, pero yo no sé por qué es tan difícil para el ser humano ser obediente a lo que Dios nos dice. Dice que ni una tilde pasará hasta que todo se cumpla. ¿Por qué? Porque es su palabra. La verdadera comunión con Dios es evidente cuando imitamos, obviamente, la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Y este final de Filemón lo podríamos relacionar con la primera carta del apóstol Juan en cuanto a la obediencia. Guardar su palabra demuestra el amor perfeccionado y distingue a los verdaderos cristianos de los falsos. Qué importante. Si tú eres obediente, eres del Señor. Si tú eres obediente a su palabra. Si tú desobedeces su palabra, eres de los falsos. Así de simple. No hay medias tintas. De antemano, a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y ahora entiendo aún más cuando el Señor dice: ojalá y fueras caliente o frío, pero no tibio. Y es que triste y lamentablemente muchos, por así decir, la mayoría de los que nos decimos cristianos, andan en la tibieza. Y eso le causa náuseas al Señor. Dios no tolera al hipócrita. O eres frío o eres caliente, dice el Señor. Ojalá y fueras frío o fueras caliente, pero no tibio, dice el Señor. Y así de importante es. Existe un dicho popular que el que obedece no se equivoca. La obediencia, por ejemplo, primera de Juan 2, 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, o sea, si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no obedece o no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Obediente hasta el final, 100%. Es la obediencia. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Filemón, hablando lo que es la palabra, lo que es el fundamento, apóstoles y profetas. Él como apóstol manda esta carta sabiendo que su voz es la voz de Dios. Dios lo está inspirando. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces le dice en el verso 21: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Cuando Pablo le dice a Filemón: confío en tu obediencia, es porque hay una relación excelente entre ellos, muy buena, hay una relación muy estrecha.
El apóstol Pablo sabe que Filemón es muy noble, es maduro y es obediente. Y esto nos lleva precisamente a que la obediencia a la palabra de Dios es la prueba innegable, como lo vimos hace rato en Juan, que permanecemos en Él, que tenemos comunión con Él y que tenemos una relación estrecha con Dios. Eso es lo importante. Qué gran bendición es cuando Dios dice de cada uno de nosotros, ¿eh? O cuando el Señor nos da el mandato, como le está diciendo Pablo a Filemón: sé que harás aún más de lo que te digo. Por ejemplo, en Génesis 26:5 leemos que el Señor le dice a Abraham, o dice de Abraham: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham fue obediente. Génesis 26:5. O como leemos también en Génesis de Noé, dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermoso es cuando podamos llegar ante su presencia y nos puede decir el Señor: pasa, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso es cuando nosotros nos sujetamos a lo que Él nos dice en su bendita palabra. Ser obediente a la palabra de Dios es guardar, amar, atesorar. Implica una perseverancia constante, no únicamente en un momento o en un acto único. Cuando obedecemos, el amor de Dios madura y se perfecciona en nosotros. Confirmamos que estamos en comunión con nuestro Padre. Por eso escribió Juan en 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si obedecemos su palabra, si obedecemos sus mandamientos. Juan y Pablo lo que están enseñando aquí, inspirados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, es que la obediencia es el fruto natural y la evidencia de una fe verdadera en Cristo. Este pasaje confronta la falsa seguridad espiritual y llama a un discipulado activo, donde la vida del cristiano se alinea con la de su Maestro. De nuestro Señor Jesucristo leemos y aprendemos en Lucas 22:42, que dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si por mí fuera, decía nuestro Señor Jesucristo, ahorita aquí en la carne, me es difícil pasar esta copa, Señor. Si es posible, pásala. Pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Ese es el tipo de obediencia que Dios quiere de nosotros. Es el ejemplo que Cristo nos está dejando. En Juan 6:38 dice: porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Cristo nos está diciendo: ahí yo vine a hacer no mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Es el mensaje de Pablo a Filemón y es el mensaje para nosotros el día de hoy. Nos dice el Señor: te he escrito confiando en tu obediencia, ponle tu nombre. Dice Edgar: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, sabiendo que estarás atento a mi palabra, a mis dichos. ¿Y qué nos ha dicho el Señor en la carta de Filemón? Habla, ama, perdona e intercede. Obedece. Eso es lo que nos ha dicho a través de esta carta. Ama, perdona, intercede,
obedece mis palabras. Así lo escribió también el apóstol Juan en 1 de Juan 2, 4 al 6. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, no podemos decir que le conocemos y somos desobedientes a su palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Cristo anduvo, como Él anduvo, siendo obediente al Padre en toda la extensión de la palabra. Por esto vamos a saber que estamos en Él, que somos de Él, que le pertenecemos. El llamado es radical, hermanos. Es vivir, actuar y pensar como Cristo. Esto significa imitar su amor, santidad y obediencia al Padre. Por eso lo importante del mensaje de Pablo a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Salmo 95, 8 dice: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, no desobedezcan, como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando se disgustó el Señor con el pueblo. ¿Por qué? Porque endurecían su corazón. ¿Por qué? Porque no obedecían al Señor. Es tan importante ser obediente a nuestro Dios, hermano. En lo más mínimo. Es difícil, sí, pero el que obedece no se equivoca. Y Él sabe más que nosotros. A veces no sabemos por qué pasamos por ciertas pruebas, pero Él sí lo sabe. Y Él te está diciendo: espera en mí, aguanta, tranquilo, yo estoy contigo. He prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Sí, Señor, pero ¿por qué me va así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no tengo? ¿Y por qué aquel sí tiene? ¿Y por qué yo no? Y el Señor te dice: tranquilo, espera en mí. Y tenemos que esperar en Él, ir a la palabra y saber que Él tiene el control. Ejemplos de la obediencia. Veamos a continuación 2 ejemplos claros en el Antiguo Testamento para que nos demos cuenta hasta dónde debemos obedecer a nuestro Dios. Primero, la muerte de los hijos de Aarón por presentar un fuego extraño que Dios nunca les pidió que hicieran. Dios nunca les ordenó que hicieran eso. Levítico 10, 1 al 3. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Fíjense, eran sacerdotes estos muchachos. Hijos del sumo sacerdote que era Aarón. Ungidos por Yahvé. Presentados para Yahvé. No eran cualquier persona. Y el Señor ya les había dicho qué hacer y qué no hacer. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahvé fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Yahvé y los quemó, y murieron delante de Yahvé. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahvé diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dice: y Aarón guardó silencio. Supo que habían hecho mal sus hijos. Y tú puedes decir: pero qué severidad por parte de Dios. ¿Y dónde está el amor? No, es que no fueron obedientes. Es lo mismo que le pasó a Saúl.
A Saúl se le dijo: espera que llegue el profeta Samuel. Y Saúl, por congraciarse con el pueblo, ofrece un sacrificio a Dios. Y tú pudieras decir: pero pues, ¿qué tiene si está Samuel o no está Samuel? Si el Señor dice quiero que esté Samuel, tiene que estar Samuel. Y se acabó. Eso es su palabra. Segundo, también nos recuerda la muerte de Usa al sostener el arca, cuando Dios había ordenado cómo transportarla, y Usa desobedeció. Usa sabía las consecuencias de tocar el arca. Dice segundo de Samuel 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Los bueyes que llevaban el arca tropezaron y se iba a caer el arca. Y tú dices: fíjate, todavía Usa de buena onda para que no le pase nada al arca, la sostiene. Pues no. Dice: y el furor de Yahvé se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Porque si Dios dice: no la tocas, no la tocas. Y se acabó. Así es la palabra de Dios, hermanos. Por eso podemos entender que la palabra nos dice a nosotros así, que no tendrá por inocente al culpable. El Señor, cuando lleguemos delante de Él, te va a decir: todo te lo dejé aquí, todo. Pero Señor, es que todo, ¿qué dice mi palabra? ¿Te fijaste cuando Satanás tentaba a Jesucristo en el desierto? ¿Qué le contestaba a Jesucristo? Escrito está. A mí no me vengas con marihuanadas, le decía el Señor. Escrito está. Y aunque Satanás quería tergiversarle la palabra, como muchos predicadores hoy en día te tergiversan la palabra, tú debes de pararte y decir: no, escrito está, así es. No es cuestión de interpretación. La palabra se interpreta a sí misma. Uno mismo sabe rápidamente cuando dices: nah, aquí algo no me cuadra, aquí algo no está bien, aquí huele a chivo correteado, esto no está bien. Se me hace que me la estás tergiversando, me estás mandando una, como dicen en el béisbol, ¿verdad?, una curva. Eso es lo que sucede. Prestemos atención. Se nos ha dado su palabra, se nos han dado unos estatutos a seguir. ¿Dónde los encontramos? Obviamente en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay algunos que te dicen que ya los 10 mandamientos ya no, porque Cristo vino y ya los pagó, y no le hace que tú no los cumplas, no les creas. Son unos mentirosos también los que te dicen eso. No tienes que matar, no tienes que adulterar, no tienes que desear la mujer de tu prójimo o el marido de tu prójima. No les hagas caso. Mantente, como dice la palabra, que en los últimos tiempos el que esté limpio, ¿qué? Se limpie más, se santifique más. El que dice que permanece en Él debe andar como ¿quién? Como Él anduvo.
Obviamente es imposible porque era Cristo, era perfecto. Nosotros no, pero lo más que podamos, hermanos, lo más que podamos ser obedientes debemos serlo. Por eso a Timoteo le escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te he escrito esto, te mando esto para que sepas cómo conducirte, para que sepas qué hacer. Eso es lo que nos dice el Señor. Cualquier cosa que se presente, por más que sean buenas intenciones, hermano, que la persona tenga o que uno mismo tenga, si no va de acuerdo con la palabra, es fuego extraño. Es desobediencia, punto, finito, se acabó. Si la palabra no dice eso, no lo hagamos. La palabra fue escrita para la iglesia. El evangelio es para la iglesia. Es para sus hijos. ¿Por qué tenemos que meter el mundo a la iglesia? ¿Por qué tenemos que traerlo del mundo a la iglesia? ¿Por qué tenemos que hacer? Ay, no vamos a dar el grito, hermanos. ¿Me acabo eso y qué? No hay problema. Vamos a hacer fiesta mexicana. ¿Ah? Ups. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren una discoteca aquí atrás? Si quieren ponemos una plataforma con luces así al estilo cuando John Travolta y todo eso es Saturday Night Fever. ¿Por qué traer el mundo? No es eso. La palabra, el evangelio es para la iglesia, para el crecimiento, es para que nosotros llevemos la palabra allá. Es para que hablemos de Cristo allá. Pero es que si hablamos la palabra de Dios y lo más así como bien cruda, pues no van a querer nada. Lo siento. Dios sabrá a quién abrirle la vista y para quién es el evangelio. Pero no tenemos por qué traer el mundo a la iglesia. No hay que hacer, yo pensaba así, perdónenme, pero yo pensaba así. Yo era de los que pensaba, qué padre. Y por eso tienes gente, como en Midland, Texas, por eso teníamos gente. Porque mi idea era llevar hasta un ring y hacer luchas y toda la cosa. Hacer todo un espectáculo, pues obviamente la gente está feliz, contenta, le estás trayendo el mundo a la iglesia, no el evangelio. Ahora entienden por qué hay gente, por qué hay iglesias que prosperan tanto, ¿verdad? Y te das cuenta que tienen esto, que tienen lo otro, que tienen hasta Halloween ya. Ya hasta Halloween no es malo. Ya le buscaron el lado bueno. No, hermanos. Hasta la última tilde, el Señor nos va a llamar a nosotros, principalmente a los pastores, y nos va a decir, ¿qué hubo? ¿Qué pasó?
Y el día que estemos con Él nos va a decir, ¿qué pasó? ¿Hiciste lo que yo te dije? Las cosas, por muy buenas intenciones que se puedan tener, vuelvo a repetir, si no van de acuerdo con su palabra, es fuego extraño, es desobediencia. Segunda de Timoteo 3:17, toda la escritura es inspirada por Dios, es transpirada. Ese aliento que sopló en Adán, ese aliento está en su palabra y es para nosotros. No la insultemos, hermano. Es la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Bendito sea su nombre. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versos 15, 21 y 23 enseña que el verdadero amor a Jesús no es solo un sentimiento, sino que se demuestra mediante acciones concretas. ¿Y cuáles son? En obedecer sus enseñanzas, obedecer su palabra. Dice el verso 15 de Juan 14, si me aman, obedezcan mis mandamientos, guarden mis mandamientos. Dice el verso 21, se los vuelve a repetir ahí mismo en Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Son palabras de Cristo, hermano. Dice el verso 23 ahí mismo en Juan 14, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra obedecerá y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. La obediencia activa a su palabra es la prueba fundamental de nuestro amor a Dios. Eso es lo que nos está enseñando, lo cual trae como promesa el amor del Padre y la morada permanente de Dios en nosotros. ¡Qué bendición! A.W. Tozer, nuestro hermano pastor y escritor tremendo, se los recomiendo sus libros. A.W. Tozer dice, la adoración ya no es adoración cuando refleja la cultura que nos rodea, más que el Cristo dentro de nosotros, que está diciendo que debemos conocerle más para saber cómo adorarlo, para expresarle nuestro amor. Esto significa que hay que conocer a Dios como Él es. La transformación no comienza con un cambio de conducta, comienza al conocerle, y en esto sabemos que le conocemos si lo obedecemos y guardamos sus mandamientos. Porque si tú le conoces, le amas, y si le amas, le obedeces, y si le obedeces, cambias. Te transforma, hablas, piensas, caminas como Cristo. Ya no vives tú, ahora Él vive en ti. Hay una morada permanente del Espíritu Santo en ti. Cristo, el misterio oculto de todos los tiempos, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, hermano. Por eso nuestro Señor dijo en Lucas 11:28, pero aún más bienaventurados, benditos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen y la guardan o la ponen por práctica obedeciéndola. Eso es, el profeta Samuel escribió que si obedeces es mucho mejor que cualquier sacrificio que tú puedas ofrecerle a Dios.
que cualquier cosa que tú quieras hacer por Dios, dice el Señor, obedéceme, obedéceme, eso es mucho mejor. Y también dice ahí en 1 Samuel 15:22 que Dios se complace cuando obedecemos su palabra. Imagínate qué hermoso que diga, ¿ya viste a mi hijo o a mi hija? ¿Cómo es obediente a mí? ¿Te fijas que le pesa pecar? ¿Te fijas que le pesa decir algo que no está en la palabra? ¿Has visto, has contemplado a mi hijo y a mi hija? ¿Cómo me obedecen? Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo ¿quién? El que obedece, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es así de simple. El Señor le dijo a Moisés que escribiera en Éxodo 19:5 que si le somos del todo obedientes, seríamos su especial tesoro. Búscalo, Éxodo 19:5. Si tú le obedeces, vas a ser su especial tesoro. Así de sencillo. A Dios le encanta que seas obediente. En todas las áreas. A Josué, ¿qué le dijo en Josué 1:8? La mayoría conocemos ese versículo. Mira que te mando, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, o sea, para que lo obedezcas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te he dejado mi palabra para que la obedezcas, para que la obedezcamos, hermanos, y la guardemos lo más que podamos en nuestro corazón, que vivamos en obediencia. Si vivimos en obediencia, cuando permitimos que Dios reine en nuestros corazones, eso va a traer una comunión maravillosa con Él, siempre, siempre. Y Él mismo nos sostiene y Él mismo nos cuida de no pecar. Esa llenura del Señor nos da confianza de andar guiados por Él, obedeciendo y haciendo siempre lo que le agrada. Por eso dice su palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena intención, por su buena voluntad. La obediencia genuina a Dios es cuando somos hacedores y no tan solamente oidores de su palabra. Y así nos podríamos ir tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de lo importante que es su bendita palabra, la obediencia. Verso 22, ahí de Filemón. Le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por sus oraciones les seré concedido. La carta a Filemón nos muestra un hombre de Dios de oración y con amor. Filemón 1:5, por eso nos dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Por eso Pablo tenía toda la confianza de que Filemón cumpliera su deber cristiano en todas las áreas y hacer aún más de lo que Pablo pidió. Ahora le está pidiendo que le prepare también alojamiento, hospedaje. Pablo sabía que Filemón era hospitalario. ¿Por qué? Porque todo ministro, todo pastor, todo obispo, todo colaborador tiene que ser hospedador. Es uno de los requisitos. 1 Timoteo 3:2 nos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y otros deberes los puedes ver ahí en Hechos 6:1-6.
Si quieres apuntarlo, Hechos 6, 1 al 6 y Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Espero que por sus oraciones les seré concedido. La enseñanza nos deja ver, hermanos, una vez más lo importante que es la oración. ¿Quieres ver a tus seres queridos? Muchos de nosotros decimos, es que ya ni viene. No quiere estar, ora por ellos. Ora por ellos. Ora. Y es muy probable, como dice la palabra, que por tus oraciones te será concedido que ellos estén ahí y que les entre el evangelio. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Oremos sin cesar, clamemos al Señor, como nos dice el Señor en su palabra. Espero que por tus oraciones te sea concedido. Pablo quería que Filemón orara y creía que por las oraciones de Filemón y de la iglesia podrían estar juntos. Recuerden que Pablo no conocía a los de Colosas y no sabemos si sí los conoció o no, si tuvo la oportunidad o no. La obediencia, versos 23 y 24. Veamos a los colaboradores de Pablo. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras era de ahí, de Colosas. De antemano se cree que era el pastor ahí en la iglesia de Colosas, o sea, ahí en la casa de Filemón. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo envía saludos a Filemón, de amigos que tiene obviamente en común, que viene siendo Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Cada uno de estos nombres también son mencionados en Colosenses, porque van exactamente a donde mismo. Recuerden que la iglesia de Colosenses se reunía en la casa de Filemón. Y dice Colosenses 4, verso 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuera a ustedes, recíbanle. Dice el verso 12 de Colosenses 4, que también se está despidiendo, ¿verdad? Les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y el verso 14 dice, le saluda Lucas, el médico amado, y Demas, que ya vimos que eran sus colaboradores. Y en el verso 17 de Colosenses dice, digan a Arquipo, Arquipo, recuerdan, era el hijo de Filemón, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esto confirma que las dos cartas fueron al mismo lugar, que fue la casa de Filemón, como lo vemos en Filemón 1:2, y a la amada hermana Apia, que era la esposa de Filemón, y a Arquipo, que era el hijo de Filemón, ¿verdad?, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, le dice. Con colaboradores, Pablo se refiere literalmente a prisioneros de guerra, compañeros de milicia, siervos de Cristo. Cabe mencionar, y yo creo por eso Dios lo permite, que de los colaboradores que mencionó Pablo, Demas tuvo un final triste. El cuate desobedeció a la palabra. Dice 2 de Timoteo 4:10. Timoteo es la última carta que escribe Pablo, 1 y 2 de Timoteo. Y dice, porque Demas, en 2 de Timoteo 4:10, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, que fue un fiel colaborador de Pablo, terminó perdiéndose, hermanos.
Como ya lo vimos, Colosenses 4:14, Filemón 1:24, ahí aparece Demas, pero lamentablemente sucumbió por las cosas del mundo, por el dinero. Abandonó al apóstol durante su encarcelamiento. Se considera un ejemplo de apostasía. Abandonó la fe por comodidades terrenales. Lamentablemente es como la parábola del sembrador, ¿no? En Marcos 4:19 dice que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la persona se hace infructuosa, sucumbe. Obediencia, verso 25, último versículo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Es el saludo siempre bien paulino en casi todas las cartas de nuestro Señor. Que vemos en este saludo, vemos que el Señor, que Pablo lo que le dice es: no se les olvide que son salvos por gracia. No se les olvide lo que nos está diciendo, que valoren ese regalo que no merecíamos, que valoremos lo que Cristo hizo por nosotros. La gracia sea con ustedes. También vemos en la carta de Filemón la transformación de Onésimo. Los cambios sociales más grandes vienen cuando el corazón de las personas son transformados a través de la palabra, del Evangelio. Esto surge en nuestra sociedad, un cambio de corazón debe ocurrir. Eso es lo que vimos en esta carta. La Biblia describe un cambio de corazón como una transformación divina. Hay una regeneración en el cristiano. Yo antes era así, ahora soy así. En algunos es más rápida la transformación, en otros más lenta. Pero tiene que haber una transformación donde Dios reemplaza la dureza espiritual de un corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón sensible, llevando una nueva vida, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Onésimo fue transformado y vemos lo que sucedió con él. Por eso Pablo dice, después de decir la gracia del Señor sea con ustedes, dice amén. Es la conclusión a la carta. Un dato histórico. En el año 110 después de Cristo, hubo un obispo, y tú lo puedes buscar ahí en Wikipedia. Hubo un obispo en Éfeso que se llamaba Onésimo. Y se cree que haya sido el esclavo transformado. Si Onésimo estaba al final de su adolescencia o inicio, si mucho, de sus 20 años de edad, cuando Pablo escribió esta carta, pudo haber tenido 65 o 70 años, que era una edad exacta para haber sido obispo, o sea, pastor en Éfeso. Esa no era una edad poco razonable para ser obispo en esos días. Ignacio, que es del primer siglo, en sus epístolas a Éfeso, hizo mención de Onésimo como pastor de Éfeso, después de Timoteo. Mira qué interesante. El martirologio romano, o sea, el catálogo oficial de mártires, dice que Onésimo fue apedreado a muerte en Roma bajo la orden del emperador Trajano. También hay evidencia histórica de que las cartas de Pablo fueron reunidas como un grupo en la ciudad de Éfeso, porque ahí fue donde se encontraron la mayoría de los rollos de estas cartas. ¿Quién creen que se las llevó? Onésimo. Se cree que Onésimo copiló todas las cartas y se las llevó allá a Éfeso, donde él era pastor, y allá apareció la carta de Filemón y de Colosenses. No es casualidad.
¡Qué bendición! Un prófugo de la justicia que fue transformado. Un Filemón que era su amo, que lo perdonó. Un apóstol Pablo que hizo la labor de Cristo intercediendo por Onésimo, y vemos a un Onésimo completamente entregado a la obra del Señor. Hermanos, por eso dice la palabra que aquel que gana una persona para el Señor cubre multitud de pecados. ¡Qué maravilla! Esto es lo que acontece, la obediencia. Por eso en Mateo 7:24, termino con esto, dice que cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Cristo, y las hace, las obedece, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre Cristo, sobre la roca. Qué bendición, hermanos, que tú y yo seamos ese tipo de hombres que le decimos: sí, Señor, lo que tú digas. Y lo que está hablando precisamente ahí en Mateo 7:24, cuando el Señor dice: cualquiera que me oye estas palabras, está hablando de la obediencia. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, presten atención a lo que les digo, dice el Señor. Pongan atención a mi palabra y serán hombres y mujeres prudentes que están edificando su casa sobre la roca. Estarán firmes hasta el final para la gloria de Dios. Amén.